Rodrigo Chávez agredió mi honor en el último debate que sostuvo como candidato en Canal 13. Me citó en la televisión injuriándome en público de que yo me oponía a su multimillonario contrato por 157 millones de dólares para un programa digital que él montó en los meses que estuvo en el Ministerio de Hacienda. Insinuó allí que yo estaba defendiendo los intereses de ciudadanos que no querían pagar impuestos. Chávez se equivocó conmigo y ya que me agredió, me corresponde explicarle a la ciudadanía por qué he afirmado y sigo afirmando que el contrato de Chávez entre Hacienda y el Banco Mundial, en donde por cierto él era banquero, es totalmente irregular. Vamos por partes. Lo primero que debo advertir es que en efecto, desde hace 2 años inicié una lucha contra ese multimillonario negocio. Advierto, sin embargo, que en todos los oficios de mis solicitudes de investigación y en el proceso judicial que entablé contra el contrato, nunca mencioné personalmente a Rodrigo Chávez. Y nunca lo mencioné porque, aunque pueda tener mis propias conclusiones, yo no juego con el honor de las personas, porque creo que quienes son llamados a juzgar son los jueces de la República. Yo no tengo el estilo de írmele al cuerpo a la gente, a diferencia de lo que Rodrigo Chávez hizo conmigo, que a mansalva me atacó injuriándome por mi pecado de pedir cuentas sobre su irregular acto administrativo. Probablemente el hecho de que el señor Chávez tiene décadas de no vivir en el país lo hizo olvidar que los costarricenses y en especial los demócratas tenemos un código de honor para no deshonrar a los demás. Parece que Chávez quiere imitar la vieja estrategia del PAC, que lo hizo político y ministro, y presentarse como el nuevo Mesías de la ética nacional. Debo afirmar que en efecto, por las razones que voy a citar, el contrato del programa digital de Hacienda, que tal y como Chávez ya lo reconoció, él es su autor, no solo es el contrato en la materia más caro de la historia costarricense, sino que es un contrato gravemente irregular. Cuando en noviembre del 2020 solicité formalmente la investigación de ese contrato y cuando presenté el proceso judicial contra este, que se tramita bajo el número 20-022-79407, advertí algunos hechos como los siguientes. El contrato y el préstamo que nos endeudó a todos de Chávez tiene pagos excesivos en rubros no debidamente justificados. Por ejemplo, solo en el presupuesto de este año, óigase bien, se pagarán más de 30.000 millones de colones en asesorías. En bienes que se califican como intangibles, repito, no tangibles, nada más y nada menos que la bicoca de más de 44.000 millones de colones para este año. En propaganda, escúchese bien, más de 1.000 millones de colones, más de 1.000 millones de colones en propaganda. Solo en el presupuesto de este año. Alquileres de materiales por más de 400 millones. Además, aparte de esos gastos en asesorías y consultorías que simplemente son cheques en blanco para gastos cuya justificación no está debidamente demostrada, poco más de una tercera parte de los recursos se incluyen en reglones de gasto que son corrientes, aun cuando la totalidad de recursos de créditos públicos solo pueden estar dirigidos a incrementar gasto de capital. O sea, hacer lo contrario, lo que hizo Chávez, fue una grave irregularidad de su parte. Y si no, basta leer el artículo 176 de nuestra Constitución Política, que prohíbe expresamente financiar gasto corriente con créditos del Banco Mundial, de donde él los gestionó. Entonces ya se ha empezado a gastar contra demanda y por tanto con la mayor arbitrariedad. Esto, en fase de ejecución, ha correspondido asignar
pagos a consultoras que a su vez tercerizan estas firmas sin la experiencia ni capacidad que ya tienen los funcionarios del Ministerio de Hacienda, por ejemplo. ¿Por qué no asignar a los mismos funcionarios del Ministerio de Hacienda que tienen experiencia y por el contrario pagar miles de millones en contratos y hasta en contratos tercerizados, totalmente irregular? Todo eso yo lo adelanté en escritos judiciales y legales antes de que sucediera lo que ya está sucediendo, tal y como se puede demostrar con el presupuesto de este año. Advertí que el crédito de Chávez lo aprobaron además sin un plan de gastos que justificara un monto de esa enorme magnitud, más de 156 millones de dólares. Súmele a eso que se aprobó sin que existiese un plan de inversiones que justificara el gasto, ni tampoco un documento técnico que al menos explicara la atribución en mejoras de recaudación sin afectar la base o tasa, pues con ese gasto va a aumentar la relación deuda-PIB en un 0.3%, lo que compromete la sostenibilidad en el servicio de la deuda externa en momentos en que el gobierno rebasó el 70% de deuda con relación al PIB. Tampoco se tuvo nunca una justificación técnica que demostrara por qué no es posible interconectar los 59 sistemas ya existentes en Hacienda, lo que era posible hacer con un costo muchísimo menor. Si de lo que se trataba el crédito era de comprar equipo nuevo para Hacienda, que podría perfectamente justificarse un crédito para eso, expertos como los que citó la investigación de CR Hoy del 9 de diciembre del 2020, que reconocen que el monto en dólares y asesorías que gestionó Chávez para ese programa es un monto exagerado para cualquier estándar internacional de precios, por las razones que allí ellos explican en el reportaje de CR Hoy. No, Rodrigo Chávez, usted se equivocó en Canal 13 al asegurar que yo enfrenté su contrato por ignorancia. Tenga por seguro que el patriotismo y la pasión intelectual mueven mi alma y nunca hago una denuncia si no estoy convencido de la justeza de la causa.